Muy bien, seguimos en Tiempo Rural y ya está con nosotros el ingeniero José Luis Arseno. Él es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en materia de conservación y manejo de suelo y naturalmente un referente que tenemos en el tema sobre el tema suelo. Y este domingo, concretamente hoy domingo, es el Día Nacional de la Conservación de Suelo y es por eso que queríamos justamente hablar de esta temática. Gracias por visitarnos, ingeniero. Con todo gusto. Bueno, cuéntenos, ¿por qué esta es una fecha tan especial? No solamente por el Día del Suelo, sino también porque tenemos otro aniversario más, ¿no es cierto? Exactamente. Se están cumpliendo 50 años de que en todo el país fue el decreto que reglamentó que es el Día Nacional de la Conservación de Suelos. Con tal motivo, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo ha realizado unas jornadas en Buenos Aires, 2, 3 y 4, 2 y 3 en Buenos Aires y 4 en Castelar, apuntando a la conservación de suelo, las temáticas que hay, la investigación que hay y sobre todo el tema de legislación de distintas provincias, llevaron lo que cada provincia tiene. Y me parece que otro tema a enfatizar es que ¿por qué es el 7 de julio, que ahora se cumple 50 años? Es en homenaje a Hugo Bennett, que fue un investigador de Estados Unidos y que logró, en primer lugar, hace bastante, más de 50 años, que Estados Unidos tenga una ley nacional de conservación de suelos. Y que a raíz de eso se armó el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, que trabaja en todo el país. Ese es el motivo por el cual se eligió el 7 de julio. Nosotros indudablemente en nuestro programa hacemos permanentemente referencia a la producción, al desarrollo, a todo lo que se puede llegar a hacer, realizar, pero indudablemente todo esto tiene que ser en una base, y la base es el suelo. No hay agricultura, no hay ganadería si no tenemos suelo. En ese contexto, ¿cuál es el diagnóstico de situación de nuestro suelo a nivel nacional y a nivel regional? ¿Qué evaluación hacen ustedes del suelo? Bueno, antes de llegar a eso técnico, un primer mensaje, Germán, que juntos los tenemos. Pensar que a todos y cada uno les interesa el suelo, que es un tema social sumamente importante por la simpleza de que la inmensa mayoría de nuestros alimentos, con excepción de los peces, provienen del suelo. Por eso todos los países han valorizado la temática de la conservación de suelo. ¿Todos los países han valorizado eso? A nivel conceptual, ¿no? A lo mejor es tal cual. Hay países que han enfatizado más que otros. ¿Nosotros cómo estamos en ese sentido? Por ejemplo, en el tema legislación, Argentina a nivel nación no tiene una ley de suelos. La tuvo hace muchos años y fue descontinuada, lamentablemente. Hay provincias que la tienen. Nosotros, otra cosa simpática de recordar hoy es que estamos cumpliendo 2 años en Salta del decreto reglamentario de trabajo de los consorcios con enfoque de cuenca y que ya tenemos un consorcio que es Río Dorado del Valle, que surgió a raíz de esa regla. El decreto reglamentario fue una ayuda porque precisamente ayuda a unirse a los integrantes del consorcio, porque la unidad operativa para manejar las aguas es la cuenca precisamente. Claro, eso fue un poco para aclararle a los televidentes. Conservar el suelo no quiere decir no tocarlo, sino que es un trabajo responsable de ver cómo aumentamos la productividad, cómo le sacamos más provecho al alimento que puede salir del suelo sin dañar el suelo. Exactamente. Esa es la responsabilidad que tenemos que asumir todos. Exactamente. Y hay otros 2 conceptos básicos, pero que salen de un maestro que fue Guillermo Fada, que cuando realizó el congreso acá de suelos en Salta y Jujuy en el año 2006, fue la conferencia de apertura, y él llamó el enfoque integral de la conservación de suelos, en 2 conceptos. El primero, que
todos los que estamos interligados a la temática suelo, llamémosle productores, técnicos, profesores, estudiantes, comerciantes, etcétera, etcétera, interactuar en pro de la conservación de suelo. Y en segundo lugar, la idea de tecnologías, que no es una tecnología, sino un conjunto de tecnologías que deben adecuarse a cada situación, adecuarse a cada sistema productivo. En ese aspecto es interesante destacar que el NOA, y Salta en particular, tenemos el NOA tiene 12 zonas productivas diferentes. ¿Por qué? Por las diferencias de lluvia, de suelos, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vivimos? Cada zona tiene su particularidad. Tenemos un valle templado acá, umbral al Chaco, áreas ganaderas, y cada zona tiene que adecuar su tecnología a esa realidad. Por ejemplo, una de las tecnologías es la correcta habilitación de tierras. La habilitación de tierra no es lo mismo en un área agrícola que en un área ganadera. Por ejemplo, en un área ganadera hay información sobre las ventajas del desmonte selectivo, dejando sombra y empastando con pastos subtropicales, con pastos africanos, que además de incrementar la productividad, hay estudios que dicen que el secuestro de carbono es mayor en el desmonte selectivo que en el monte de al lado. O sea, que no solamente estamos produciendo más en kilos de carne, sino que además es mejor ambientalmente. O sea, esas son las dos patas de la sostenibilidad, la económica y la ambiental. El desmonte selectivo favorece a esas dos. Y además debería ir acollarado en la tercer pata, que es lo sociocultural. El desmonte selectivo podría ir y debería ir acollarado al uso múltiple. Por eso le llamamos o desmonte selectivo o silvopastoril, donde puede haber trabajos en el tema forestal y en el tema ganadero. A su vez, el ganadero se pueden pensar en distintas cosas. Por ejemplo, hay trabajos que complementan la vaca con la cabra. Es decir, el uso múltiple, esas tres patas, la ambiental, la económica y la sociocultural. Y la cuarta pata de la sostenibilidad es la política, ligado a la legislación ambiental. A nivel de Salta, ¿tenemos cubierta la legislación como para que realmente podamos tener un suelo que esté verdaderamente conservado y que podamos llevar adelante distintos sistemas productivos sostenibles en el tiempo? ¿Está todo allanado y solamente falta la ejecución o faltan todavía algunas cuestiones vinculadas a la legislación? Con respecto a la legislación, yo creo que se podría... hace varios años que está el capítulo 5 de la ley 7070. ¿De qué se trata ese capítulo? De suelos. El capítulo 5 es de uso sostenible del suelo, que está muy bien escrito, pero falta implementarlo en algunos aspectos. Y la implementación tanto de la tecnología conservacionista como insistimos en el conjunto de técnicas que a su vez se complementan y deben estar en equilibrio con el sistema productivo. Por ejemplo, vayamos a 2 o 3 lugares contrastantes y vamos a marcar avances importantes en tecnología, como es la siembra directa, que hace 10 años que el NOA entero está en un 90%. Hoy se puede decir, hay información suficiente para decir que Sudamérica entera, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, han superado el 80% en siembra directa. Eso en conservación de suelos es un avance extraordinario. Esa es la parte buena. La parte que falta. La siembra directa anda bien cuando hay rotación.
Cuando hay cobertura, el hecho de que el suelo esté cubierto, para que haya cobertura abundante y con años difíciles como este, con mayor razón, hay que rotar con sorgo, maíz. La información que tenemos, INTA hace años que viene monitoreando con imágenes satelitales los cultivos, y el NOA infelizmente está en el 15% de rotación hace varios años, y deberíamos estar en el 30%. ¿Qué quiere decir el 30%? Un año de maíz, 2 de soja o poroto. Un año de maíz, 2 de soja. Deberíamos tener el doble de rotación de lo que estamos teniendo. Uno de los motivos, la producción lo sabe, uno de los motivos por el que no se implementa suficientemente es por los costos de los fletes, y por eso no es casualidad que las fuerzas vivas enfatizan en la ventaja del grano. La no rotación produce un empobrecimiento del suelo. Exacto, esa es la degradación. El empobrecimiento del suelo produce también una merma en el rendimiento. Exacto. Entonces, ¿el productor que suicida? ¿O no le conviene o está haciendo, dándole al suelo con alguna fertilización? Lo que no le da con la rotación se lo da con alguna fertilización. No, porque son cosas que se deben complementar. Por ejemplo, una es mantener el suelo cubierto y en ese sentido, que lo que vos insistías de que la producción ayuda, en ese sentido está muy, muy, muy clarito. Cuanto más se cosecha, más rastrojo queda. Claro. Y es mayor la protección. La protección y lo que vuelve al suelo. Bueno, nosotros tenemos una experiencia en INTA que está cumpliendo los 23 años y de comparar 4 sistemas de labranza. El convencional, en el tiempo que se rastreaba, labranza mínima, escarificador con siembra directa y siembra directa. Los dos sistemas de labranza que superan el 70% de cobertura, es decir, que el 70% del suelo está cubierto, son manejos mejoradores. O sea, tienden a mejorar el suelo con respecto a cómo está. Hemos medido incremento de materia orgánica, no mucho, pero se va mejorando. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo la productividad ayuda a mejorar el suelo, el efecto cobertura. La otra cara de la moneda que no es tan feliz, la de los nutrientes. Argentina entera, en macronutrientes, que son los que las plantas comen a cucharadas, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que necesitan en cantidades grandes, Argentina entera no está reponiendo el 50% de lo que extraemos con cosecha. Ese es un tema que hay que reverlo. Ingeniero, es indudable que una jornada como hoy y estas fechas como las que estamos recordando, que es el Día Nacional de la Conservación de Suelos, sirven para analizar todas estas cosas. Si usted hoy tuviera que hacer una reflexión para que todos la tengamos en cuenta, los productores, nosotros los comunicadores, en definitiva todos los que de alguna manera estamos vinculados o hacemos uso del suelo, ¿cuál sería? ¿Qué recomendación daría usted? Bueno, lo que decíamos que la conservación del suelo, había un dicho que se lo repitió mucho, no cuesta sino que paga, y que les conviene a todos ir hacia la conservación del suelo, pero remarcar, yo di ejemplos en la parte ganadera, como el desmonte selectivo, y di ejemplos en la parte de granos, como hablé de la rotación, la siembra directa, la fertilización, y hay varias otras técnicas. Vamos a hablar, ya que estamos ahora en el Valle del Lerma, vamos a dar un mensaje para el Valle del Lerma. Los suelos del Valle del Lerma están degradados por el exceso de labranzas que se viene haciendo hace muchos años con tabaco, y es necesario revertirlo, y hay información suficiente. Hace más de 10 años que venimos trabajando en manejo conservacionista del suelo con tabaco, y el pedido y la propuesta es que se incrementen las experiencias, que se agreguen productores a ese tipo de manejo. Ya está bastante maduro como para que se incremente el número de experiencias en finca. Me gustó eso, no cuesta pero paga.
Y bueno, es una realidad. Yo recuerdo este año que asistí al seminario de la Fundación Conservando en Buenos Aires y uno de los temas centrales de este año de la Fundación es justamente eso, el tema de la reposición de nutrientes. Y allí, haciendo un análisis comparativo de todos los países de la región en materia de reposición de nutrientes, nosotros estamos muy abajo. Nos está ganando todos los países. Bolivia repone más nutrientes que nosotros. ¿Y eso por qué? Y bueno, básicamente porque los costos son importantes, porque hay mucha tierra arrendada. Entonces, el dueño de la tierra no se preocupa qué es lo que hace el arrendatario, y el arrendatario, si puede evitar la fertilización, lo hace. Total, alquila una determinada cantidad de años hasta que empieza a reducir el rendimiento ese lote y se va a otro. Bueno, es todo un tema este que seguramente va a dar para mucho análisis y me gustaría que lo podamos tener al ingeniero Arseno en otra oportunidad para seguir hablando de esta temática. Le agradecemos mucho su presencia. Con todo gusto. Gracias. Muy bien, en el próximo bloque seguimos haciendo más Tiempo Rural.